Bueno, estamos de vuelta en nuestro segundo segmento de Raíz Económica, porque todo comienza acá, y entiendo que ya estamos con nuestro segundo invitado. Sí, con don Rodrigo Gutiérrez, gerente general del CIEDES de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo está, Rodrigo? Muchas gracias por aceptar la invitación de Raíz Económica. Hola, buenos días, Carlos, Pedro, ¿cómo están? Se escucha fuerte y claro. Perfecto. Oye, Rodrigo, yo quería partir con esta noticia ya de hace unos días que tiene que ver con el resultado de los multifondos. Ya hay mucha gente preocupada, ¿no es cierto? Que este sería, seguramente, puede que cerremos el año como el peor año desde la crisis financiera del 2008, de la crisis subprime. Cuéntanos un poquito cómo fueron esos, cómo han sido esos resultados de este año, digamos. Bueno, sí, efectivamente, nosotros a comienzos de este mes dimos las cifras con que cerraron los multifondos durante el mes de septiembre y la verdad es que fueron malos resultados. Todos los multifondos tuvieron rentabilidades negativas que van desde el menos 2,01 el fondo A al menos 3,23% el fondo E. Estos números tienen dos datos relevantes. Uno, por un lado, el fondo A acumula una pérdida de enero a septiembre del menos 17,5 y este es el segundo peor resultado en su historia luego de la crisis subprime del 2008, como tú dices. Y por otro lado, cuando uno miraba el fondo E, se da cuenta de que la rentabilidad de septiembre se come o revierte todas las ganancias que estaba teniendo el fondo E durante enero-agosto y de este modo entonces la rentabilidad acumulada de enero a septiembre también es negativa, es decir, 0,99%. El hecho relevante de esto tiene que ver con que las personas que están próximas al retiro evidentemente ven castigados sus saldos y eventualmente pueden ver castigadas sus futuras pensiones. Y en el caso del fondo E, particularmente luego de un muy mal año, recordemos que el año pasado el fondo E tuvo una pérdida acumulada de enero-octubre de casi un 20%, que se revirtió parcialmente durante los últimos 2 meses del año, pero que igualmente cerró en un 13% negativo. Entonces, la verdad es que las personas que están en estos fondos conservadores, que están próximas a jubilar, no solo las personas que están en el fondo E, porque la mayor cantidad de personas que está pronta a jubilar está en el fondo D, pero igualmente están en fondos conservadores que se han visto afectados fuertemente por los malos desempeños de estos fondos. Oye, Rodrigo, y yo creo que siempre es bueno aclarar de que hay gente que cree que estando en un fondo E, que dice no es de renta fija, entonces voy a siempre ganar, digamos. Entonces va a ser siempre positivo, poco, pero positivo, y eso no es así, ¿no? Claramente. Bueno, no ha sido así. Esa es la interpretación intuitiva, ¿verdad? Claro. Que los fondos conservadores uno esperaría y las personas esperan, yo diría correctamente, que sean fondos que tengan rentabilidades más acotadas, pero menos riesgosas y por lo tanto menos volátiles. Esa es una interpretación correcta, pero en ese sentido también importa señalar de que estamos viviendo tiempos excepcionalmente malos, donde no solamente en Chile hemos estado afectados por la pandemia y por los conflictos globales, sino que también hubo un estallido social, hubo temas de retiros de fondos que afectaron fuertemente el mercado financiero local, que han afectado la renta fija, han afectado las tasas de interés, y esto tiene una repercusión excepcional en los fondos conservadores. Rodrigo, solo para que las personas que nos están escuchando, cuando hablamos de estas tasas de descenso de rentabilidad de los fondos, ¿estamos hablando de rentabilidades reales o estamos hablando de rentabilidades nominales? Ese 17% de caída del fondo A. Sí, esa es una buena pregunta porque habitualmente no se hace esta distinción. En general, las rentabilidades que nosotros informamos respecto a los multifondos son rentabilidades reales. Perfecto. Eso es importante también precisar. O sea, estaríamos hablando de un 17 más un 12% de inflación, o sea, un 30% de menos poder adquisitivo. No se resta en ese caso, ¿no? Es una rentabilidad que estaría en torno al menos 5 nominal en este caso. Perfecto. Claro, sí. Oye, lo otro que te iba a preguntar, porque claro, uno tiene que mirar esto, uno siempre dice, bueno, estos ahorros previsionales es de largo plazo, entonces si uno mira en esa perspectiva, alguien que está pronto a jubilar, el número es positivo, pero claro, ha tenido esta pérdida al final de un fondo también más grande. Entonces las recomendaciones son distintas de qué hacer para alguien que está a poco de jubilar o a punto de jubilar con alguien que todavía le quedan, no sé, 20, 30 años en el mercado laboral, ¿no?
Sí, yo creo que en esto se habla bastante, pero no siempre se tiene una comprensión cabal, digamos, de esto. A ver si te parece que lo Sí, desmenucemos un por poquito, supuesto. digamos, pensando en los auditores del programa. Ujú. Lo primero es dar una señal de tranquilidad, creo yo. Es importante hacerlo porque en general la evidencia empírica, la estadística muestra que en estos 20 años de la existencia del sistema multifondos, todos los fondos tienen rentabilidades positivas, es decir, el fondo A acumula una pérdida, una rentabilidad positiva del 5,5% promedio anual. El fondo E tiene una rentabilidad promedio anual en torno al 3%. ¿Ya? Entonces, eso es una primera señal de importancia. Lo segundo es que en general el ahorro previsional sigue una lógica de largo plazo. Entonces, si bien es importante que las personas estén informadas, sepan de qué fondos están y cuál es el desempeño de estos fondos, es importante también tener tranquilidad en el sentido de que estos ahorros se están haciendo en el largo plazo, a lo largo de toda su vida laboral, a lo largo de toda su trayectoria laboral, pensado en el momento de la jubilación. Es decir, una persona que tiene 25 años, que está entrando al mercado del trabajo, que tiene 30 años, está ahorrando estos recursos para cuando va a jubilar, es decir, por sobre los 60 años o 65 años en el caso de los hombres. Por lo tanto, en esos horizontes largos, sabemos, y la estadística así lo demuestra, de que estos fondos tienen rentabilidad positiva. Ahora bien, el sistema de multifondos lo que permite es que las personas puedan ir variando sus ahorros de un fondo a otro, justamente en una lógica de riesgo-rentabilidad, es decir, los fondos más riesgosos se espera que tengan rentabilidades mayores en el largo plazo, pero al mismo tiempo, producto de este mayor riesgo, están expuestos a mayores volatilidades, es decir, alzas o bajas. Y es por eso entonces que la recomendación general es que las personas, en la medida que van avanzando hacia su edad de jubilación, puedan ir entonces transitando hacia fondos más conservadores como el fondo C o el fondo D o incluso el fondo E bajo una opción voluntaria. Entonces, eso es importante señalarlo, como digo, los fondos de pensiones tienen una lógica de ahorro a largo plazo y los cambios de fondo que no obedezcan a esta lógica, sino que más bien respondan a búsquedas de ganancias de corto plazo o escapar de las pérdidas, han sido malas recomendaciones que se han hecho por parte de algunos actores en el mercado y la evidencia después demostró, en base a estudios de la propia Superintendencia de Pensiones, que sus movimientos no fueron provechosos ni para las personas ni para el conjunto del sistema. No era posible ganarle al mercado. No, pues no funciona. Oye, otro tema interesante es el de la PGU, ¿no? Sí, claro, porque finalmente el Estado, los gobiernos se han hecho eco de las malas pensiones, que sabemos que tenemos un problema ahí, ¿no? Y crearon esta PGU. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto al funcionamiento y hacia dónde debiera transitar esta PGU? Sí, bueno, la pensión garantizada universal es la evolución, digámoslo de ese modo, del pilar solidario del sistema de pensiones que se instala en la reforma previsional del 2008, con esto de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Hacia fines del año pasado, el gobierno anterior propuso este proyecto y fue respaldado en general después en el mes de enero por las distintas bancadas parlamentarias, en el contexto que los distintos candidatos presidenciales habían profundizado la idea de avanzar hacia una pensión universal. Entonces se crea esta pensión garantizada universal y yo creo que es el camino correcto. En realidad, esta pensión garantizada universal, como evolución de la pensión solidaria anterior, diría que ha jugado un rol relevante en la reducción de la pobreza, sobre todo de las personas mayores, desde que existe, producto de que ha permitido entregar un piso mínimo de ingresos a las personas en la vejez, sobre todo a aquellas personas que no pudieron ahorrar a lo largo de su vida laboral. Desde el punto de vista entonces de un sistema de pensiones que es multipilar, es decir, que tiene distintos componentes, nos parece bien que exista una pensión garantizada universal que tienda crecientemente hacia la universalidad, porque la verdad es que no es universal hoy en día tal cual como es, pero las propuestas avanzan en esa dirección en torno a establecer este piso mínimo de ingresos que permitan entonces a las personas vivir dignamente. Nos parece que las propuestas ahora que se están planteando tienen que ver con avanzar en esa universalidad, es decir, aumentar su cobertura y también aumentar en el monto. Sin embargo, ahí es donde nosotros tenemos o hacemos algunas prevenciones, en el sentido de que mientras mayor es la pensión garantizada universal, o mientras mayor es esta pensión no contributiva basal,
los incentivos también a cotizar van disminuyendo, los incentivos al ahorro van cayendo, y entonces ahí hay un trade-off que hay que saber administrar, que hay que saber manejar. Y luego otro que también es importante señalar de que en definitiva esta pensión garantizada, como es una pensión que es financiada directamente por el Estado a través de impuestos generales, evidentemente establece una carga fiscal relevante que es necesario proyectar en el larguísimo plazo, producto de que en el fondo está generando obligaciones no para 1 o 2 años, está generando obligaciones para 20, 30, 40, incluso 50 años, que como se ha dicho por ahí insistentemente, es importante que estos gastos que son de carácter permanente sean financiados a su vez a través de ingresos permanentes para asegurar la sostenibilidad financiera de un beneficio tan relevante como este. Así que yo creo que esos son los desafíos. Y lo otro súper importante también es tener presente de que en este aumento prometido por parte del gobierno en torno a llevar esta pensión garantizada universal de 250.000 pesos, la verdad es que también nosotros hacemos presente que la pensión garantizada universal, tal cual como hoy día existe, tiene un mecanismo de reajustabilidad, y con los niveles de inflación que estamos viendo, y dado que esa reajustabilidad es por IPC, es por inflación, nosotros estimamos que al término del gobierno la pensión garantizada universal por sí sola llegará en torno a los 230 y algo mil pesos, 232, bueno, difícil saber en función de la inflación que tengamos el 2023-2024. Pero el reajuste que propone el gobierno o que ha prometido el gobierno desde tiempos de campaña no será un reajuste real en términos tan significativos, producto de que nos vamos a ir acercando naturalmente por efecto de inflación a esos montos. Se me fue ahora me acordé. ¿Sí? Rodrigo, no, eso, solo para efecto, ¿sería posible pensar en ánimo de que poder incentivar igual el ahorro, que la pensión garantizada fuera universal, pero con un carácter universal? Es decir, que la gente que ahorra o la gente que no ahorra tuviera acceso a esa pensión garantizada. ¿Tiene sentido hablar de eso? Mira, es la tendencia, en el sentido de que existan ciertos beneficios de carácter universal que proporcionan pisos mínimos. En ese sentido yo diría que no está mal plantearlo. Yo creo que un país que quiere avanzar hacia el desarrollo, en todo caso, cuyo camino se escapa, digamos, cada vez que sentimos que estamos llegando al desarrollo, se nos escapa ese umbral del desarrollo, nos planteemos en la existencia de beneficios de estas características. Sin embargo, cosa distinta es el monto, porque yo creo que el monto es el que en definitiva puede determinar también cuál es la presencia de estos incentivos, porque si nosotros habláramos o yo te dijera, bueno, tengamos una pensión garantizada universal para el 100% de la población, pero que en definitiva es un monto muy pequeño, ese monto muy pequeño igual obligará a las personas a ahorrar o a tener buscar mecanismos alternativos para poder tener ingresos en la vejez. Entonces, acá una discusión que se ha dado en las últimas semanas en torno a las cifras que ha ido mostrando el gobierno en torno a la futura reforma de pensiones, dan cuenta de que los niveles más bajos de ingresos, cuando se le suman los distintos componentes que van a configurar las futuras pensiones en el contexto del proyecto del gobierno, se da el caso de que las personas podrían incluso tener tasas de reemplazo por sobre el 100%, es decir, recibirían ingresos más altos una vez que se jubilen respecto de los últimos años trabajados. Entonces ahí se dan ciertas situaciones que yo creo que merecen un análisis más profundo en torno a, por ejemplo, la inquietud que tú tienes. Oye, y en ese sentido ya han dado algunas luces de las propuestas a la reforma. Hay consenso claramente de que se necesita la capitalización individual, pero también reforzar lo que hablábamos del PGU, este pilar, lo que antiguamente llamado pilar solidario. Y también se ha hablado de fondos generacionales como para evitar un poquito esto, pero ¿cuál es tu opinión respecto a eso? No, nosotros creemos de que un sistema de pensiones, bueno, primero tiene que tener un diseño lo más robusto posible para entregar certeza de ingresos a las personas en la vejez. Creo que eso es fundamental. Y hoy día los sistemas de pensiones modernos incorporan distintos componentes o distintos pilares. Y estos distintos pilares de alguna manera también permiten incorporar distintas sensibilidades que existen en torno a este tema. Nosotros creemos en un modelo multipilar, nosotros creemos de que tiene que existir esta pensión garantizada universal, nosotros creemos que tiene que existir un pilar contributivo que de alguna manera dé cuenta del ahorro de las personas como resultado de su propio esfuerzo.
Nosotros creemos de que respecto de esos ahorros que son propios de las personas debe respetarse el derecho de propiedad, debe respetarse el derecho a elegir respecto a aquello, pero también entendemos de que hay una parte importante de la población y hay ciertas sensibilidades políticas que señalan la importancia de incorporar también solidaridad. No solo a través de la pensión garantizada universal, que efectivamente incorpora solidaridad porque es financiada a través de impuestos generales, es decir, genera un efecto redistributivo, sino que también a través de un pilar contributivo con financiamiento o aporte de los propios empleadores, que es lo que se está discutiendo en torno a este nuevo 6%. Ahí yo creo que ahí tenemos un punto, un nudo, digamos, que está presente en el debate. Nosotros creemos de que tiene que aumentar la tasa de cotización. Nosotros sabemos que las pensiones hoy día son más malas, producto de los 3 sucesivos retiros de fondos provisionales que generan un giro de más de 50.000 millones de dólares del sistema de pensiones. Las pensiones hoy día son en torno a un 22% más bajas, porque los saldos de las personas próximas a jubilar se vieron reducidos y los futuros jubilados también. Y por lo tanto es importante aumentar la tasa de cotización como tasa de ahorro. Y ahí es donde está el nudo de la discusión, porque algunos creen que esta nueva cotización tiene que ir a 100% en sus cuentas individuales, hay otros que creen que tiene que ir 100% a un fondo colectivo, hay otros que creen que ese fondo colectivo tiene que venir a pagar pensiones actuales, es decir, reparto puro a la antigua. Lo que nosotros ahí levantamos es que un diseño de pensiones o de un sistema de pensiones tiene que reconocer, entre otras cosas, y principalmente el componente demográfico. Y Chile es un país que envejece aceleradamente, lo cual inviabiliza absolutamente cualquier mecanismo de reparto que venga a financiar pensiones presentes con ingresos o cotizaciones presentes. Entonces, en ese sentido, nos parece que podría plantearse que este 6% tenga un componente de solidaridad, pero ese componente de solidaridad con esas cotizaciones debe ser necesariamente intrageneracional, no intergeneracional, porque ese componente intergeneracional está reñido inevitablemente con el cambio demográfico que estamos viviendo. Sí, sumémosle a eso que claro, uno dice el empleador, pero eso estamos hablando de empleos formales, porque finalmente tenemos también un tema con la informalidad que es bastante alta, ¿no es cierto? Así es, y eso es otro elemento que también debe considerar el sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones y en general la seguridad social, en su concepción más original, podríamos decir, está vinculada al empleo formal, es decir, siempre hay temas de cotizaciones de por medio y supone por lo tanto un mercado laboral desarrollado con trabajo decente, con contratos de trabajo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el mundo actual está cambiando, el mercado laboral está cambiando, pero también importa reconocer cuál es la realidad de la informalidad en Chile, por ejemplo. En los países más desarrollados, la informalidad igualmente existe, puede estar en torno al 15-18%. En Chile es del orden del 30-33%, está subiendo de mano de la recuperación económica y de la mano de la liberación de las restricciones sanitarias a las cuales se vieron afectados los empleos informales en pandemia. Pensemos de que el empleo informal son muchas veces esos carros que están en la calle, digamos, que ahí no hay contrato de trabajo. Y todos esos carros se fueron para la casa en pandemia, o sea, hoy día están de vuelta y el empleo informal está de vuelta. En Chile en torno al 32-33%, y son personas que no tienen contratos, no tienen cotizaciones y no tienen seguridad social. Y por lo tanto es probable de que si esas personas no ahorran por sí mismas, no tendrán otro beneficio en la vejez que los beneficios de la pensión garantizada universal, que es el beneficio que hoy día tenemos hoy día en Chile. Por lo tanto, en un diseño de un sistema de pensiones robusto que si bien debe contener estos distintos pilares, y la importancia del pilar voluntario, que no lo dije hace un rato, pero me parece que es importante también el ahorro voluntario para las personas que eventualmente puedan ahorrar, y hay que trabajar también ahí en el sentido de cómo mejoramos los incentivos para aquello. Tiene que reconocer, como tú dices muy bien, la realidad del mercado del trabajo informal en Chile. Rodrigo, y en la discusión, porque me imagino que ustedes están siguiendo muy bien la discusión que se está realizando, ¿cómo va el guarismo, este 6%? ¿En qué proporción se va a ir a cuentas individuales y en qué se va a ir a ahorro colectivo? Si es que se va a ahorro colectivo y no a un sistema de reparto, digamos.
Sí, yo diría que es difícil saberlo hoy. Nosotros seguimos la discusión, más no tenemos información privilegiada al respecto. Lo que sí tenemos como un dato objetivo que hacia el final del gobierno anterior, el proyecto que avanzó en primer trámite constitucional llegó a un acuerdo en torno a que fuera un 3 y 3. Quizás podría ser una señal de referencia para la actual discusión. Pero también importa acá ver que en Chile el momento político ha cambiado. Piensen que ustedes que el gobierno había anunciado originalmente que este proyecto de reforma lo iba a presentar en el mes de agosto, antes del plebiscito. Y yo creo que lo que había ahí como idea, presunción o deseo del gobierno era de que este proyecto de reforma aterrizara eventualmente en un contexto constitucional favorable a un cambio estructural mayor. Sin embargo, un mes antes del plebiscito ya esto se empieza a deslizar que no se va a presentar, porque también yo diría que se empezó a anticipar de que el rechazo probablemente iba a ganar el plebiscito, lo que finalmente ocurrió, y lo que ha venido después más bien es una conversación en torno a los cambios que el propio gobierno estaría haciendo a su proyecto para efectos de moderar la magnitud y el carácter estructural de su reforma. Entonces hoy día yo diría que estamos en un escenario en el cual para viabilizar políticamente un proyecto de reforma en el Congreso, yo creo que tiene que ser más equilibrado y tiene que recoger las sensibilidades que hay en torno a la materia. Yo diría que en esto hemos visto en los últimos años que la opinión ciudadana cada vez es más sensible y manifiesta su preferencia en torno a componentes como o atributos, digo, como la propiedad de los fondos, el derecho a elegir. También hay un grupo importante que defiende la heredabilidad de estos ahorros. La heredabilidad de los ahorros me parece que en realidad es un tema accesorio, digamos, en función también del mecanismo de jubilación que exista, y porque, por ejemplo, bajo una lógica de renta vitalicia no existiría ese mecanismo, a menos que estuviéramos hablando de un modelo de rentas vitalicias que incorpore la posibilidad de herencia como atributo adicional, pero que todos son aspectos que tendrán que modelarse y entendemos que probablemente van a venir también establecidos en la reforma. Entonces, para contestar la pregunta directamente, hoy día es difícil saber cómo van a venir repartidos esos recursos, esos aportes. Pero yo creo que también existe una demanda en torno a financiar pensiones actuales y yo creo que el gobierno se la va a jugar porque parte de ese porcentaje vaya a financiar pensiones actuales, y ahí es donde yo creo que hay que ser muy cuidadosos porque sabemos que ese mecanismo de reparto no es sustentable. Si se llega a avanzar en aquello, tendrá que ser transitorio y se tendrá que establecer de una manera muy reglada, porque no es el camino sin duda que tenemos que seguir. Rodrigo, pero para ser más preciso, si se da la tesis del proyecto original de que el 6% fuera a fondos colectivos, a solidaridad y no a cuentas individuales, eso quiere decir a que las mejores pensiones no van a haber afectado en nada su nivel de ahorro de aquí para adelante, pues, ¿o no? No, más cotización involucra más recursos y en la medida que hay más recursos hay mejores pensiones. Pero si va todo a fondos solidarios, si va todo a fondos solidarios, a las personas que tienen más altas rentas, obviamente solo el 10%, el sistema va a seguir igual para ellos. Depende de las reglas de distribución que se hagan respecto a ese 6%, porque en el fondo lo que ocurriría, a ver, supongamos de que no hay reparto intergeneracional, y solo hay un efecto redistributivo para el grupo de personas de la misma edad. Lo que va a ocurrir ahí es un efecto redistributivo probablemente de las personas que tienen mayores rentas a las que tienen menores rentas, y probablemente pueden haber o plantearse también efectos redistributivos de hombres a mujeres, por ejemplo. Y eso es algo que en principio no suena mal, sería atendible desde la perspectiva de un diseño que busque incorporar distintas sensibilidades y en definitiva le otorgue legitimidad a largo plazo al sistema para que no sigamos peleando eternamente y avancemos de una vez por todas una reforma. Lo que nosotros sí nos oponemos es que contra ese 6% haya financiamiento de pensiones actuales por el componente de conflicto, digámoslo así, demográfico que eso implica, porque eso no sería sustentable en el tiempo. Eso es intergeneracional. Eso sería intergeneracional. Sí, efectivamente.
Oye, Rodrigo, te queremos dar las gracias. Se nos pasó volando la hora, señor. Efectivamente, volando. Habíamos hablado de hablar 15, 20 minutos. Estamos hablando más que eso porque el tema da para mucho. Así que muchas gracias, Rodrigo. Esperamos tenerte más adelante cuando ya tengamos más claro un poco la reforma, o lo que se presenta y cómo vaya avanzando, para que podamos conversar la evolución de estos temas. Nos ha encantado y bueno, saludos ahí a Concepción. Muchas gracias, Rodrigo. Y si ustedes también tienen algún tema interesante que poder conversar, nos avisan y los invitamos al programa. Y nosotros